Conociendo nuestra fe católica, día 301, libro de Job, importancia de este libro. Después de los textos narrativos, comienza con el libro de Job la serie de los escritos poéticos. La narración en prosa queda reducida en este libro al prólogo y a la conclusión. Lo demás es poesía, caracterizada por el ritmo y la sonoridad del lenguaje, por una extraordinaria abundancia de imágenes poéticas y por el uso del paralelismo. La sección narrativa presenta a un hombre de conducta intachable, llamado Job, que vivía en la región de Uz, fuera del territorio de Israel. Job gozaba de gran prosperidad, rodeado de una familia numerosa, hasta que de la manera más imprevista se vio sometido a una prueba terrible. Perdió todos sus bienes, se quedó sin hijos y contrajo una horrible enfermedad. Pero en medio de tantas desgracias, no dejó de bendecir el nombre del Señor. Job, capítulo 1, versículo 21. Y más bien afirmaba: si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Job 2:10. Después de este prólogo en prosa que introduce a los personajes del drama, viene la parte poética. Allí, la actitud de Job cambia por completo. Ya no se manifiesta como el prototipo de la persona paciente y sumisa, sino que da rienda suelta a su dolor y expone, en tono apasionado, su angustia y sus amargos interrogantes. Su pregunta más insistente es por qué Dios le envió una calamidad tan grande, siendo así que él había sido siempre su fiel servidor y no había hecho nada malo. A este interrogante responden por turno 3 amigos suyos, que llegaron supuestamente a consolarlo. Su respuesta es siempre la misma: la desgracia es el castigo del pecado. Si Job padece sufrimientos tan penosos, algún pecado habrá cometido. Que se convierta al Señor y volverá a ser feliz. Pero esa respuesta no tranquiliza el espíritu atormentado de Job. Él sabe que es inocente y manifiesta su deseo de encontrarse con Dios cara a cara para pedirle cuenta de su modo de actuar tan incomprensible. Una vez concluida esta serie de diálogos, aparece en forma inesperada un cuarto personaje, llamado Eliú, que no oculta su disgusto por el atrevimiento de Job y por las respuestas de sus 3 amigos. Capítulos 32 al 37. El estilo de esta sección es más difuso, reiterativo y enfático, y los discursos anunciados como la exposición imparcial de un maestro de la sabiduría se convierten con frecuencia en una acusación. Eliú exalta la justicia, la sabiduría, la santidad y la grandeza divina, y pone de relieve, de modo de particular, el valor pedagógico del sufrimiento. Dios puede valerse de él para llamar a la reflexión y hacer que el pecador se convierta de su maldad. Por medio del sufrimiento, Dios salva al que sufre. Por medio del dolor lo hace entender. Job 36:15. Por último, interviene Dios mismo, de en medio de la tempestad. Job 38:1 y 40:6. Job se había quejado muchas veces del inexplicable silencio divino y al fin obtiene que el Señor se le manifieste y le dé una respuesta. Esta respuesta resulta a primera vista sorprendente, porque no dice nada sobre los padecimientos de Job. Se trata más bien de una larga serie de preguntas que no dejan ninguna duda sobre la insondable grandeza del Creador y sobre la sabiduría con que Él gobierna el universo. De este modo, la palabra divina produce el efecto querido por Dios. Al verse confrontado con un poder y una sabiduría que superan infinitamente su capacidad de comprensión, Job se ve obligado a confesar su atrevimiento y su ignorancia. Había hablado de cosas que no sabía, pero al fin reconoce que el hombre no tiene derecho a pedirle cuentas a Dios. El porqué del sufrimiento sigue siendo para él un misterio, pero queda satisfecho de haber visto a Dios con sus propios ojos. La conclusión, lo mismo que el prólogo, es una breve narración en prosa. Dios reprende a los 3 visitantes,
aprueba la fidelidad de Job y le devuelve multiplicada su antigua prosperidad. El libro de Job no es un tratado teórico sobre el misterio del sufrimiento del justo. Es más bien una admirable polifonía, donde varias voces expresan puntos de vista diversos. Por un lado, está Job, el hombre dolorido, que expresa las angustias de todo ser humano frente al sufrimiento del inocente y que no acepta que su dolor pueda explicarse como un castigo divino. Por el otro lado, están sus visitantes, tristes consoladores, que no se dejan conmover ante el espectáculo del sufrimiento humano y solo saben ofrecer a la persona que sufre el consuelo de una doctrina. Por último, se escucha la voz del Señor. Ante ella, Job no tiene más remedio que reconocer su pequeñez y su incapacidad para comprender los misteriosos designios de Dios. Pero este encuentro con el Señor, al enfrentarlo con sus propios límites, le da una lección de humildad y lo introduce en una sabiduría más profunda. Job parece abrir la puerta al concepto neotestamentario de la gracia, al plantear que Dios está más allá de la misma ley y de las interpretaciones que los hombres hicieron de ella en momentos específicos. Ese concepto nos lleva a confiar en Dios en cualquier circunstancia. No ganamos nada con tratar de entender el porqué de la dificultad. A veces el justo sufre sin saber por qué. De ahí que sea importante aprender a dejarlo todo en las manos de Dios. Por otro lado, este magistral libro nos deja ver que Dios no está amarrado ni a este mundo, ni a su pueblo, ni al concepto que tengamos de la naturaleza divina. Dios es libre y soberano. Ante su grandeza nos sentimos empequeñecidos. Como Job, no hallamos más remedio que rendirnos a Él con humildad. El libro no termina sin recalcar que Dios es bueno y justo en todos sus tratos. Al final restauró a Job y hasta le dio más de lo que tenía antes. Si permanecemos fieles a la postre de Dios, siempre disipa las tinieblas de nuestra existencia con la luz de su presencia.